El Palacio de Buckingham, uno de los edificios más famosos del mundo, símbolo de Gran Bretaña y escenario de innumerables celebraciones, romances y tragedias reales. Nadie que conoció a Diana la olvidará jamás. Es un mundo exclusivo y cerrado. Hoy revelaremos lo que realmente sucede detrás de su gran exterior. Descubrimos cómo la escandalosa seguridad ha amenazado las vidas reales. Sabía que estaba luchando por su vida. Exponemos tensiones palaciegas que se remontan a la década de 1950. Se podría decir que el matrimonio real estaba en peligro, cómo el palacio se convirtió en un campo de batalla militar. Fue una guerra civil cruel y brutal, cómo el palacio se abrió como nunca antes. Por un momento hubo un gran sentimiento de verdadera unión en el país. En este programa repasamos los 60 tumultuosos años transcurridos desde la coronación de la reina y miramos hacia el próximo monarca. Hay mucha gente alrededor de Carlos que dice que no quiere mudarse allí. Nos preguntamos, ¿qué le deparará el futuro al Palacio de Buckingham? El Palacio de Buckingham es un mundo en sí mismo. Ningún otro edificio combina una casa familiar, la oficina del jefe de Estado y un magnífico escenario para la pompa y la ceremonia. Todo esto ha convertido al palacio en el símbolo más importante de Gran Bretaña y de la familia real. Se ha vuelto el sinónimo de todo lo monárquico, tanto en Gran Bretaña como en el mundo. Y para muchos, el palacio es la monarquía. Pero este edificio solo ha sido palacio durante menos de 2 siglos. Fue en 1837 que la reina Victoria lo llamó su hogar por primera vez. Pero después de la temprana muerte de Albert, se mudó a buscar refugio en Windsor y Balmoral. El Palacio de Buckingham quedó abandonado. La prolongada retirada de Victoria de la vida pública llevó a muchos a preguntarse si Gran Bretaña necesitaba una monarquía. En 1901, su hijo, Eduardo VII, subió al trono. Decidido a revivir la fortuna real, vio en el palacio la clave del éxito. Convirtió un edificio decadente en un escenario majestuoso. Su sucesor, Jorge V, terminó el trabajo. Su devoción al deber hizo que el rey y el palacio recuperaran su popularidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el lugar de reunión en tiempos de crisis o de celebración. En 1952, una nueva reina de tan solo 25 años se mudó al palacio. El reinado de Isabel fue visto como un nuevo comienzo después de los días oscuros de la guerra. Su coronación iba a ser el evento que lo marcaría. Dentro del palacio, sus funcionarios se dedicaron a organizarla según la tradición. Pero con los planes en marcha se enfrentaron a una demanda impactante. La BBC quería no solo televisar la ceremonia, sino también transmitirla en directo. Para el palacio, la idea de televisar la coronación es anatema. Es una ceremonia privada y están muy preocupados de que la gente pueda mirarlos de manera irrespetuosa, con sus sombreros, sus tés, sus alcoholes y sus gritos. Los ayudantes de la reina eran hombres que habían servido a su padre y a su abuelo. No les gustaba el cambio. Había un gran abismo entre los viejos y sofocantes cortesanos, una vida que llevaban dentro del palacio y la vida de la gente que comenzaba a cambiar al verse afectada por la guerra. La joven reina estaba rodeada de clérigos ancianos y aristócratas de mediana edad, a menudo con antecedentes militares. Estos cortesanos dirigen la familia real, le dicen qué hacer. Creen saber mejor que los propios miembros de la realeza cómo deben comportarse estos, y no dudan en decírselo. Los cortesanos del palacio le dijeron a la BBC que no habría transmisión en vivo, pero los funcionarios anticuados no estaban en contacto con el país. La nación estaba indignada.
La gente, los periódicos, todos se opusieron. Querían ver a su reina. No era justo. Muchos periódicos fueron muy directos en sus críticas. Alarmada por el enojo de la gente, la propia reina intervino. Se enfrentó a sus asesores y dijo sí a la transmisión. Pero para el palacio, que aún se recupera de las dificultades de la guerra, organizar una gran ceremonia real fue un reto nada fácil. Una vez que el palacio se dio cuenta de que la coronación iba a ser televisada, la idearon como un gran espectáculo, viéndose obligados a expandir el proyecto inicial. Los carruajes reales habían sido vendidos poco antes y había que recuperarlos. Lo que tenían que hacer era reclutar a todo tipo de sirvientes de casas aristocráticas de todo el país y vestirlos como lacayos o cocheros y ponerlos en las carrozas para que pareciera una coronación digna de la reina de un gran imperio. ¿Quién viene ahí? Oficiales de armas de Su Majestad. Este fue un acto sincero de la comunión entre el pueblo y la soberana, con el palacio como telón de fondo de este espléndido espectáculo. Solo unas semanas después de la coronación, la vida dentro del palacio quedó gravemente alterada. Los asistentes reales se enfurecieron cuando los periódicos publicaron la historia de un escandaloso romance real. Detrás de los muros del palacio se había estado gestando una relación ilícita que involucraba a la hermana de la reina, la princesa Margarita, y un sirviente del palacio. Peter Townsend era un héroe de guerra. Era muy guapo y apuesto. Lo conocí una vez y pensé, ¡wow! Pero Peter Townsend era un cortesano. Fue asistente primero del padre de Margarita y luego de su madre. Su trabajo era mantener feliz a la familia, no enamorarse de la princesa. La princesa Margarita veía a Peter Townsend constantemente. Él siempre estaba en el palacio. Al rey le gustaba tenerlo cerca. De repente ves a un hombre guapo y agradable que te adora a ti y a tu familia, con quien estás todo el tiempo, quien te acompaña a un baile o al teatro. La proximidad añade el resto y queda muy difícil no enamorarse de él. Los miembros de alto rango de la realeza dentro del palacio esperaban que la relación fuera solo una historia de amor adolescente. La reina madre tenía la habilidad de pasar por alto lo que no le convenía. Así estaba decidida a hacer la vista gorda ante lo que estaba pasando. Pero el romance palaciego se estaba poniendo cada vez más serio. A Margarita y Townsend no les faltaron oportunidades. Margarita tenía un conjunto de habitaciones en el segundo piso del palacio, con vistas a The Mall. Townsend tenía una habitación en la planta baja, en el ala sur. En 1953, la aventura se convirtió en una auténtica crisis cuando Townsend y Margarita anunciaron que querían casarse. Esta vez la reina se puso del lado de sus asesores. El problema no era que fuera un sirviente. Peor aún, estaba divorciado. Cualquier miembro de la realeza que se casara con una divorciada se vería obligado a renunciar a su derecho de sucesión. Para la reina y sus consejeros, esto traía ecos escandalosos del romance de Eduardo VIII con la divorciada Wallis Simpson. La reina pidió a su secretario, Tommy Lascelles, que solucionara el problema. Tommy Lascelles era un tipo arrogante, un aristócrata de la vieja escuela que creía tener la respuesta a todo. Lascelles estaba decidido a romper la relación. Separó a la pareja con la esperanza de que el asunto fracasara y Townsend fuera expulsado del palacio. Detrás de los muros del palacio el ambiente era sombrío. Lascelles se centró en Margarita. En la familia real no se permitía el divorcio. Si se casara con Townsend, su vida en la corte habría terminado. Finalmente, Margarita accedió a publicar una declaración. El mensaje personal de la princesa Margarita comenzaba con estas palabras: quisiera que se supiera que he decidido no casarme con el capitán Peter Townsend.
El anuncio reveló que tanto la reina como sus ayudantes creían que el deber real siempre tenía que ser lo primero. Ella dice, consciente de la enseñanza de la Iglesia de que el matrimonio cristiano es indisoluble y consciente de mi deber para con la mancomunidad, he decidido anteponer estas consideraciones a cualquier otra. Margarita se dio cuenta de que su vida privilegiada dentro del palacio significaba más para ella que su amor por Townshend. La vieja guardia del palacio había ganado. Pero pronto se enfrentarían a otra batalla más. Esta vez era el marido de la reina, cuyo perfil casi dividiría el palacio. El palacio era ahora el hogar de una nueva reina y una nueva familia. Se mudaron al palacio los dos hijos de Isabel, Carlos y Ana, junto con su marido de 4 años, Felipe, duque de Edimburgo. Felipe, de 31 años, era comandante de la Marina. Estaba acostumbrado a estar a cargo. Como recién llegado al palacio, quería cambiar cosas. Cuando se mudó por primera vez al palacio, descubrió que su suegra, la reina madre, todavía estaba allí. Debía haberse ido a vivir en la casa de Clarence, pero se opuso. «La casa de Clarence es demasiado pequeña para mí», dijo. Felipe sentía que lo que realmente quería era influenciar en su hija, y no le parecía justo que la reina madre estuviera susurrándole al oído día tras día. Había una tensión dentro de la familia, ya que Isabel siempre obedece los deseos de su madre, pero de repente estaba casada con un príncipe bastante rudo y quedó relegada a un segundo plano. Por lo que no fue una situación del todo feliz, y a la reina madre se la llamaba suegra del infierno. Christopher Wilson cree que Felipe tuvo una solución drástica. Era un invierno frío y ordenó a los sirvientes que apagaran la calefacción central en las habitaciones de su suegra. Una semana después, ella se fue. Pero incluso fuera del palacio, la reina madre logró mantener su control sobre la reina. Todos los días a las 9:30 llamaba a su hija para decirle cuáles creía que eran sus deberes del día, qué debía hacer, lo cual ya era mucho poder para una reina viuda. A veces Isabel no la obedecía, pero otras sí. Felipe parecía querer dejar su huella de algún modo, así que centró su atención en la forma antigua en que se gestionaba la vida del palacio. Creía que el palacio necesitaba mejor organización. Las cosas se han hecho de cierta manera a lo largo de los años y quizá habría que cambiarlas. Este es un hombre con experiencia naval y espera que las cosas se hagan con precisión. Para comunicarse entre personajes reales se escribía una pequeña nota. Un lacayo llegaba con una bandeja de plata, tomaba la nota y se dirigía hacia el destinatario. A Felipe esto le parecía absurdo. Felipe se dedica a vigilar la vida del palacio, es decir, recorrerlo y preguntar a cada sirviente y cortesano sobre su puesto. Pronto se da cuenta de que hay 3 personas haciendo el mismo trabajo, lo que no es ni práctico ni eficiente. Felipe quería hacer algo más que reorganizar a los sirvientes. A muchos les parecía que tenía ambiciones de participar al más alto nivel real, tal vez incluso gobernando junto a la reina. Los ayudantes reales de la vieja escuela estaban horrorizados ante este advenedizo. Hicieron todo lo posible para apartar a Felipe. Muy a menudo se encontraba con cortesanos cerrándole las puertas. Le decían que no tendría acceso a los documentos estatales o que no debía discutir asuntos de Estado con su esposa. Lo que debería hacer es ponerse un uniforme, sonreír y saludar al pueblo. Los cortesanos de la vieja guardia lo miraban con altivez. El palacio de Buckingham se convirtió para Felipe en un lugar sofocante y aburrido. Se refugió en un club de apuestas que se reunía todos los jueves en un restaurante del Soho. El grupo incluía estrellas de cine como David Niven y Peter Ustinov. Hablaban, bebían y comían. Era para él un momento de volver a sentirse joven, porque en el palacio había que tener cuidado con lo que se decía. Allí podía sentirse libre y hablar abiertamente. Se hablaba de coristas desnudas, no sé si realmente aparecían, pero en cualquier caso era una especie de tubo de escape para él.
fuera de los confines del palacio. Se comportaba como un verdadero playboy. Uno de los socios, el barón Nahum, era famoso por sus fiestas salvajes, a las que se rumoreaba que asistía Felipe. La reina estaba perturbada por sus salidas, sobre todo cuando regresaba del club ebrio oliendo a Oporto. Pero lo peor estaba por llegar. Los ayudantes reales entraron en pánico cuando crecieron los rumores de que Felipe tenía aventuras. Los asuntos fueron negados y no hubo pruebas, pero los rumores persistieron. Era necesario actuar. En 1956 se recomendó a la reina que dejara a Felipe realizar una larga gira por el extranjero para evitar problemas. Cuando se fue, se podría decir que el matrimonio real estaba en peligro. La prensa se aprovechó de la ausencia de Felipe. Descubrieron que había pedido una cama individual. La reina se vio obligada a negar cualquier ruptura matrimonial. Empezaron a surgir preguntas en la prensa y en la Cámara de los Comunes. ¿Dónde está el marido de la reina y con quién está a bordo? Fue entonces cuando el yate real Britannia dio un giro para traerlo de vuelta a Inglaterra. Cuando regresó, Felipe hizo un trato consigo mismo para sacar el matrimonio adelante. Trato o no, las preguntas disminuyeron y Felipe caminaba 3 pasos detrás de su esposa. Ahora que su relación parecía florecer, la pareja tuvo 2 hijos más, Andrew y Eduardo. Durante la década de 1960, los 4 hijos de la reina crecían en los sofocantes y anticuados salones del palacio. Pero fuera del palacio, el mundo se estaba convirtiendo en un lugar muy diferente. La gente se estaba rebelando. Se estaban rompiendo las viejas reglas. En 1969, soplaron vientos de cambio en el palacio. La reina permitió que se rodara una película sobre el día a día de la familia dentro de los muros del palacio. El príncipe Felipe estaba convencido de que se trataba de una buena manera de cerrar la brecha entre el palacio y el pueblo. Era publicidad real. El documental fue una primicia para las casas reales. Nunca antes se habían permitido cámaras en cámaras privadas del Palacio de Buckingham. Ese documental transformó las relaciones. Fue la primera vez que se pudo ver a la familia real desayunando, haciendo picnic, estando en casa. La película de la BBC fue vista por 37 millones de personas, ansiosas por averiguar cómo era realmente la vida dentro del palacio. Pero cuanto más se veía a la familia real, más se la podía criticar. El documental reveló a una familia que vive en un mundo propio bastante extraño, antiguo pero lujoso. La reina se ha asegurado de que la película nunca se vuelva a proyectar. La publicidad es un arma de doble filo. Si puedes tener tu propio anuncio, también puedes ser criticado. El alto perfil de la realeza significa que siempre han sido vulnerables, pero no solo a las críticas. También se han convertido en objetivos de otras maneras. A principios de los años 70, un heredero al trono fue víctima de un ataque violento. En marzo de 1974, hubo un audaz intento de secuestro justo afuera del Palacio de Buckingham. El día del asalto, la princesa Ana se acercaba a las puertas del palacio en su coche real. Con ella estaba su guardaespaldas, Jim Beaton. Mientras conducíamos por The Mall, pasamos la casa de Clarence cuando un coche blanco se detuvo delante y con él nuestro chofer. Vi al tipo salir del auto y dirigirse hacia el coche real, así que bajé y el tipo estaba junto a la puerta del chofer. Disparó un par de veces y una bala me dio en el hombro. Aunque estaba herido, Beaton logró sacar su pistola. Intenté disparar hacia él y el arma se atascó. Dijo, «Baja tu arma o disparo». Entonces la bajé.
Beaton, ahora desarmado, todavía estaba decidido a proteger a la princesa Ana. Logré volver al coche y miré hacia arriba, y vi que él estaba apuntando con su arma hacia el coche. Entonces puse mi mano derecha frente a él. Disparó y cayó en mi mano. Y luego se me ocurrió la idea de soltar la puerta y golpearlo. Disparé de nuevo y la bala entró en mi abdomen, así que allí se acabó todo para mí. Ana solo fue rescatada por la valentía de un extraño que pasaba, un exboxeador que corrió hacia el asaltante a darle un puñetazo en la cabeza. Un policía lo persiguió y fue atrapado. Su nombre era Ian Ball y acabó en el hospital psiquiátrico de Broadmoor. Las extraordinarias pruebas que había en su coche mostraban toda la magnitud de su proyecto. Había una nota de rescate escrita a máquina dirigida a la reina. Exigía que se recaudara 1 millón de libras. Ball quería ese dinero en billetes usados de 5 en una bolsa. Y quizás lo más extraordinario de todo, su demanda especificaba que la reina debería entregar el rescate en persona. Ball casi se sale con la suya en un secuestro real justo afuera de las puertas del palacio. Pero incluso tras el asalto, no se dio prioridad a la seguridad. La familia real pensó que estaba a salvo detrás de los muros del palacio. En 1982 se produjo otro fallo enorme en la seguridad. Michael Fagan fue arrestado por irrumpir en el palacio y llegar hasta el dormitorio de la reina. Michael Fagan trepó por una ventana abierta y entró en una antesala de los apartamentos privados. Aún más alarmante es que tras su arresto, Fagan reveló que esta no era su primera visita al palacio. Ya había irrumpido con éxito en él antes. Fagan no es lo que llamaríamos listo. No era ningún maestro criminal. Pero uno de sus puntos fuertes era su agilidad. De hecho, era un buen ladrón a la antigua usanza. En su primer asalto, Fagan había subido por las tuberías de drenaje del palacio, dirigiéndose hacia una ventana abierta. Entró sin ser detectado y vagó libremente por el palacio durante más de 1 hora. Su viaje por el palacio había comenzado en una ventana sobre la entrada del embajador, y luego recorrió todo el palacio desde el salón del trono hasta la habitación de los perros reales. No tenía ninguna intención específica, ningún plan. Estaba simplemente fascinado. Entonces, ¿qué hace cualquier visitante una vez en el palacio? Quiere ver el trono y sentarse en él. Cuando haya hecho eso, ¿qué más queda por hacer? Se da una vuelta y encuentra salones que pertenecen al príncipe Carlos. Había una botella de vino blanco. Se la bebe de un trago. Piensa, tengo pipí, ¿dónde está el baño? Se encuentra en un área reservada a los perros reales y acaba utilizando un bol de agua como urinario. Reforzado por su éxito, un mes después regresa, esta vez decidido a ver a la reina. A estas alturas ya conocía a los entresijos del palacio y sabía que todos los miembros de la Casa Real tenían placas con sus nombres en sus apartamentos. Solo había recorrido una corta distancia por el comedor cuando vio un letrero en la puerta, Su Majestad la Reina. Entró y allí estaba, profundamente dormida en la cama. No estaba muy seguro de qué hacer entonces, así que se sentó al borde de la cama. De pronto la reina se despertó y le preguntó, ¿quién eres? La reina dio la alarma y Fagan fue arrestado e internado bajo la ley de salud mental. La seguridad del palacio era claramente un desastre. Se destinó dinero para solucionar el problema y así hasta hoy. Hoy en día el gobierno gasta unos 100 millones de libras al año en seguridad real. Pero toda la vigilancia policial y las vallas de alambre de púas no habrían podido detener la siguiente amenaza al palacio: el catastrófico matrimonio del heredero al trono.
Durante el reinado de la reina, el Palacio de Buckingham siguió siendo una casa familiar. En los años 70 vivió allí el heredero al trono, el príncipe Carlos. Tenía un conjunto de habitaciones en el segundo piso, con vistas a The Mall. Cuando tenía 20 y tantos años, Carlos era considerado el soltero más codiciado de Gran Bretaña y no paraba de traer novias al palacio. Carlos era un auténtico rompecorazones. Hay una famosa foto de él intentando nadar en la playa de Bondi y un grupo de australianas arrojándose hacia él. Con el creciente interés de los medios por Carlos, por primera vez trajeron a un periodista profesional a la oficina de prensa del palacio. Ron Allison había sido corresponsal real de la BBC. Casi todos los días recibía preguntas sobre con quién se iba a casar Carlos, o para comentar una historia o un rumor de que se iba a casar con la señorita fulana o la princesa tal. Incluso hubo un intento bastante ridículo, probablemente inventado por los medios, de emparejarlo con la hija de Richard Nixon cuando Nixon visitó la Casa Blanca. Carlos tuvo que encontrar una esposa y producir un heredero, pero empujarlo a casarse fue lo que causó un desastre detrás de los muros del palacio. Los conocedores del palacio tenían ideas fijas sobre con quién debería casarse Carlos. Querían una chica sin antecedentes sexuales, es decir, una virgen. Así que Carlos abandonó a sus antiguas novias en favor de una tímida trabajadora de guardería de 19 años, Lady Diana Spencer. 750 millones de personas vieron su icónico beso en el balcón del Palacio de Buckingham. De la noche a la mañana, Diana se convirtió en la mayor celebridad del mundo, provocando un gran malestar. Dickie Arbiter fue miembro del equipo de prensa del palacio en los años 80. No es que Carlos estuviera celoso, pero se estaba enfadando mucho por tanta adulación por alguien nuevo en la familia real, mientras que él ha estado presente durante todos estos años haciendo cosas buenas. La desconfianza de la familia real hacia Diana creció. La forma en que dirigía su casa en el Palacio de Kensington contrastaba marcadamente con la casa grande de la misma calle. Su guardaespaldas, Ken Worth, vio las diferencias. El palacio estaba gestionado en gran medida según el estilo tradicional, atendido por este tipo de masa de lacayos que cada día se levantaban en el sótano para servir a su amo. Había una atmósfera mucho más libre y relajada en el Palacio de Kensington, simplemente porque la princesa de Gales era diferente de los demás miembros de la familia real. Era sin duda una modernizadora. No le resultaba difícil hablar con su secretaria privada y luego con su limpiadora filipina. Al príncipe de Gales le resultaría bastante difícil cuando Diana se sentaba en la cocina y charlaba con el chef mientras se comía un bol de cereales. No pudo aguantarlo. Diana aportó su estilo único al palacio. Le contó a Ken Worth una discusión sobre los deberes reales que había tenido con la reina. Diana tuvo la idea a finales de los años 80 de trabajar para obtener más dinero para la investigación sobre el SIDA y el VIH. Cuando se lo dijo a la reina respondió: ¿para qué involucrarte en eso? ¿Por qué no haces algo agradable como asistir a una fiesta o ir de compras? Diana dijo: eso ya lo he hecho. Ahora quiero hacer algo más siendo miembro de la familia real. Algo que pueda cambiar la vida de mucha gente. La idea no le gustó mucho a la reina. Diana cada vez más no encajaba en el Palacio de Buckingham. Más tarde habló de las incómodas cenas familiares en el comedor de palacio. Dice que la reina madre la mira y luego, cuando Diana levanta la vista de su plato, esta mira hacia otro lado. Para ella era un comportamiento penoso. Ellos no podían entender muy bien sus intenciones. Oculta detrás de los muros del palacio, la relación entre Carlos y Diana se estaba desmoronando constantemente. A veces era muy difícil y había que decirle: lo que hagas a puerta cerrada es asunto tuyo, pero nosotros estamos al frente. Si es hora del espectáculo, hagamos el espectáculo.
En 1992, el alcance total de las tensiones en Palacio fue revelado en el libro de Andrew Morton, La verdadera historia de Diana. Su publicación conmocionó al Palacio. La enorme cantidad de detalles íntimos sobre la vida a puerta cerrada hizo sospechar a los funcionarios de Palacio. Todo apuntaba a una cooperación, porque el libro contenía muchos detalles íntimos. Le dije a Diana, se rumorea que ayudaste a Morton a escribir su libro, pero ella lo negó. Entonces le dije, ¿no tuviste nada que ver con eso? Y ella negó eso también. Sabía que estaba mintiendo, pero no se le puede decir tal cual a un miembro de la familia real. Fue una especie de tsunami dentro del palacio, porque una de las imágenes de los Windsor había sido, desde los tiempos de Jorge V, la de una monarquía familiar y feliz. Pero ahora, de repente, ya no solo era una familia infeliz, sino una familia viciosa y sin escrúpulos. A finales de 1992, era como si el palacio fuera el hogar de una sórdida telenovela familiar. Los reales se estaban volviendo cada vez más impopulares. Temen que, cayendo mal a la gente, puedan poner en peligro su propia existencia. 1992 no es un año que recordaré con puro placer. En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos, ha resultado ser un annus horribilus. Carlos y Diana se habían separado. Dos de los otros hijos de la reina habían anunciado sus matrimonios rotos. Además, el castillo de Windsor ardió en llamas. El incendio provocaría un cambio extraordinario en la vida del palacio. El gobierno prometió millones de libras para cubrir las reparaciones, pero la gente se preguntó por qué deberían financiar la segunda residencia de la reina y el palacio. La reina fue ridiculizada durante las siguientes 2 semanas porque el gobierno pagaba por ello, sugiriendo que ella vive allí y que deberían pagarlo. La gente estaba molesta. Llamaban por radio y televisión, bombardeaban los periódicos preguntando por qué en tiempos de recesión deberían pagar las reparaciones de un castillo que no pueden siquiera visitar, ni lo utilizan. La reina era considerada la mujer más rica del país y seguramente podría pagar los daños a su propia casa. En un intento por cambiar las cosas, se anunció que el palacio se abriría al público por primera vez. El dinero recaudado serviría para pagar las reparaciones del castillo de Windsor. Cientos de turistas hicieron cola durante la noche para ver por primera vez el interior del palacio. Las entradas estaban lejos de agotarse. Solo la mitad se vendieron hoy. Las entradas de 8 libras, quizás demasiado caras para algunos, les permitieron cruzar las puertas del palacio. Las puertas se abrieron a las 9:30 para permitir al público una visita histórica de esplendores tales como la gran escalera que conduce al Salón del Trono. Abrir el palacio durante 2 meses al año pudo haber ayudado a resolver el problema de Windsor, pero nada más. Ni siquiera el divorcio de Carlos y Diana resolvió la amarga guerra que se libraba entre ellos. La relación de la familia real con el pueblo se estiró hasta el punto de ruptura en 1997, en el acto final de la historia de Diana. Esto es lo que queda del Mercedes que conducían la princesa de Gales y su compañero, Dodi Al-Fayed, volviendo a su casa. Tras la muerte de Diana, el palacio iba a desempeñar un papel decisivo. Gran Bretaña parecía paralizada. La vida normal parecía suspendida. La gente no iba al trabajo. Peregrinaban al palacio de Kensington y de Buckingham a firmar libros de condolencias. Venían y lloraban. La multitud reunida a las puertas del palacio querían una reacción de la familia real ante la muerte de Diana. Pero no pasó nada. El palacio estaba vacío. La reina estaba pasando sus vacaciones estivales en Balmoral. De alguna manera no la reconocían. Era casi como si ya la daban por muerta mucho antes del accidente. La consideraron una persona non grata. Fue en el palacio donde se enfocó la ira de la gente. No había ninguna bandera ondeando a media asta. Para el mundo exterior, a la reina no parecía importarle.
Ella juzgó mal el estado de ánimo del pueblo y fue una de las pocas veces durante su reinado en que fue objeto de crítica pública. Son las personas más frías del mundo y si pudiera hablar con ellos, les cantaría las 40. Quedaría encerrada en la torre para siempre. La reina no tardó en hacer toda una serie de concesiones. Vino a Londres, la bandera ondeó a media asta, caminó arriba y abajo entre el extraordinario conjunto de flores. La víspera del funeral de Diana, una multitud se agolpaba en The Mall. La reina iba a realizar una retransmisión en directo a la nación desde el palacio. Lo que os digo ahora, como reina y como abuela, os lo digo de corazón. Primero, quiero rendir homenaje a la propia Diana. Los asistentes de la reina utilizaron la posición del palacio en la transmisión para que se pudiera ver a la multitud a través de las ventanas de atrás. La admiraba y respetaba por su energía y compromiso con los demás. De un modo, la reina estaba reconociendo que entendía por qué todas estas personas habían venido a su casa a rendir homenaje a Diana. Al día siguiente, el palacio organizó un gran funeral de Estado para Diana, presenciado por 200 millones de personas en todo el mundo. El palacio de Buckingham se había convertido en el foco del dolor de la nación. La transmisión de la reina había funcionado y la familia real había mostrado suficiente emoción para satisfacer al pueblo. La hostilidad pública hacia ella disminuyó. Después de la muerte de Diana, la familia se retiró detrás de los muros del palacio. Sabían que tenían que recuperar su popularidad y en su lucha el propio palacio iba a resultar una de sus mejores armas. La muerte de Diana había arrojado una dura luz sobre el palacio. La emoción y las flores a sus puertas parecían en completo contraste con la familia remota detrás de sus muros. Se consideraba que la realeza estaba fuera de contacto con el resto de Gran Bretaña. Se necesitaba un cambio. Al igual que Eduardo VII un siglo antes, la familia real recurrió al propio palacio en busca de inspiración. En las celebraciones del Jubileo de Oro de 2002, se le destinó al palacio un papel clave. En un intento por recuperar el afecto de la nación, los terrenos se abrieron para un concierto de música pop por primera vez. Encabezaron la lista algunos de los nombres más importantes del rock británico. Esto fue parte de una operación de relaciones públicas. La reina había pasado por momentos difíciles con todo el asunto de Diana y en la mente de muchos el palacio quedó bastante remoto. Hubo esta sensación de que la realeza no estaba en contacto con el pueblo, así que esto fue su intento de unir a ambos de una manera consciente y agradable. El día del concierto, 12.000 personas acudieron con sus entradas a los jardines del palacio. Media hora antes del concierto no se podía escuchar a la orquesta porque el cable se había estropeado. Recuerdo haberle dicho a alguien que necesitamos un cable nuevo, pero para ello necesitábamos permiso del palacio para poner otro cable hasta aquí. Todo tardaba tanto, al final las cosas salieron bien y fue una sensación estupenda. Sentí que habíamos logrado lo que nos propusimos. Estaba en la portada de todos los periódicos al día siguiente. Y por un momento hubo una emoción tan grande entre la gente como si nos hubiésemos unido de verdad. Unos años más tarde, Brian May fue recibido de nuevo en el palacio en una recepción para celebrar la industria musical británica. Le dije, buenas noches, soy el tipo que hizo aquel ruido terrible en su techo, espero no haberla molestado. Ella sonrió y dijo, ¿entonces fuiste tú? Le presenté a Clapton, a Jeff Beck y a Jimmy Page. Ella le preguntó a Eric Clapton, ¿cuánto tiempo llevas tocando? Y él dijo, bastante tiempo, la verdad.
La ofensiva de relaciones públicas en torno al palacio continuó con más recepciones y más cámaras en el interior. En 2006, los jardines fueron excavados en directo cuando el equipo de Tony Robinson filmó en el palacio. El actor que había en él reconocía un lugar muy versado para montar un espectáculo. No hay duda de que el palacio está muy ingeniosamente dirigido. Hay puertas que no puedes abrir. Lo intenté. Hay puertas que, si las abres, alguien te dirá muy respetuosamente que te vayas. Tienes la gran escalera y el glorioso salón de baile, pero a unos pocos pasos te encontrarás con pequeñas y diminutas habitaciones que parecen dignas de una casa adosada de hace 2 siglos. El Palacio de Buckingham es básicamente un teatro, por lo que todo lo que le hace falta es un exterior bien mantenido y unas cuantas salas grandiosas en el medio. El jubileo de diamante de la reina en 2012 demostró que el Palacio de Buckingham se había convertido en el escenario perfecto para la monarquía. 1 millón de personas se concentraron frente a él para participar en las celebraciones. Era la multitud más grande que el palacio había visto en toda su historia. El proyecto iniciado hace 100 años por Eduardo VII de utilizar el palacio como un espléndido teatro real había tenido un éxito total. Pero el palacio puede estar cerca del final de esa fase de su vida. Los edificios no han resistido la prueba del tiempo. Sus muros se están derribando y su fabulosa fachada se está desmoronando. Nunca se gastó adecuadamente el dinero y el edificio parece estar desmoronándose sin haber sido actualizados el cableado o las tuberías. En los últimos tiempos hemos oído hablar de techos que se caen, tuberías que estallan y trozos de paredes que se caen y que casi matan a la princesa Ana. Todo necesita una revisión, y ese es un trabajo muy costoso. Tan costoso, de hecho, que ningún monarca quiere llevarlo a cabo bajo su mando. Se necesitan 150 millones de libras para las reparaciones del palacio. Para conseguir el dinero, el palacio podría abrirse más a la vista del público, en lugar de mantener gran parte de él en privado como residencia real. El Palacio de Buckingham no es propiedad de la reina, ella es simplemente su inquilina más célebre. Una vez que el reinado extraordinariamente largo de la reina llegue a su fin, su futuro podría estar en juego, una oportunidad que el rey entrante podría agradecer. Hay mucha gente alrededor de Carlos que dice que no quiere mudarse allí. Tiene una configuración muy encantadora en el complejo de Clarence o el Palacio de St. James. Son edificios mucho más bonitos, están en mejores condiciones y son más pequeños. Según los planes de Carlos, el Palacio de Buckingham dejaría de ser una casa real por primera vez en casi 2 siglos. Le gustaría convertir el palacio en una especie de edificio al final del mall que esté abierto al público. Podría ser el cargo del monarca. Sé que le gustaría ver pavimentado de mall. Debería convertirse en una pasarela peatonal para poder caminar desde la Plaza Trafalgar hasta el palacio, pudiendo a la vez visitar la propiedad. Le daría una sensación más inclusiva. El palacio podría tener una nueva vida, al igual que los propios reales. Al vivir en un entorno menos grandioso que ya no se exhibe constantemente, es posible que no parezcan tan apartados del resto de nosotros. Los próximos 60 años podrían traer una nueva era para el palacio sin sus residentes reales. La historia conlleva el cambio. El Palacio de Buckingham solo ha sido tal y como lo conocemos desde hace 100 años. No hay ninguna razón por la que no deba cambiar. La idea de que no puede cambiar el palacio porque es histórico es absurda y no tiene sentido. El Palacio de Buckingham ha sido un mundo privado y secreto durante más de un siglo. Con sus puertas abiertas podría convertirse en un espectacular palacio del pueblo abierto a la nación.
El Palacio de Buckingham es un lugar de intriga, un edificio grandioso y cerrado que fascina como a pocos en la Tierra. Combina tres funciones cruciales que lo hacen único. Es una casa familiar, una oficina de Estado y el escenario nacional británico de pompa y ceremonia. El primero de ellos es quizás el más famoso. Cada año, millones de turistas acuden en masa a la Casa de la Realeza Británica con la esperanza de vislumbrar a la reina. Pero dentro del palacio, el dormitorio de la reina está lejos de The Mall, lo que la mantiene fuera de la vista. La princesa Ana y el príncipe Andrés no tienen tanta suerte. Sus habitaciones están en la parte delantera. Más cerca del apartamento de la reina hay una habitación solo para sus perros. Pero como todos los monarcas que han llamado hogar a este edificio, la reina no disfruta de la vida en palacio. Nadie podría disfrutar de vivir en el Palacio de Buckingham, porque no se puede convertir en un hogar acogedor. Parece más una oficina de trabajo. Esto se debe al segundo papel del Palacio de Buckingham. Es la oficina del monarca y el lugar de trabajo de la Casa Real. Un equipo de cientos de cocineros, ayuda de cámara, pajes y sirvientes, muchos de ellos con títulos de trabajo bien confusos. Están el chambelán, el camarero jefe, el cazador de ratas, el escudero de la corona, el enrollador del reloj, el guardián del tesoro privado, el paje de las escaleras de atrás. Este estilo aristocrático de servicio ha cambiado poco en más de 2 siglos y está organizado en una estricta jerarquía. El propio palacio está codificado por colores para mantener el orden jerárquico. Tienes el área de la alfombra roja y verde, y como empleado normalmente no pisas la alfombra roja. Este vasto séquito de sirvientes atiende a la realeza y también cumple la tercera función del Palacio de Buckingham, un lugar de ceremonia y pompa. La ostentación de sus banquetes estatales ayuda a engrasar las ruedas de los acuerdos y el comercio internacional. Mientras que los títulos de la orden recompensan a los grandes personajes del país, desde líderes de la industria, guardias de cruz escolar, hasta celebridades. El palacio se ha convertido en el lugar al que el público puede aspirar a ser invitado, aunque solo sea para conocer algunos de los rostros más famosos del mundo. Creo que una de las cosas más interesantes sobre la monarquía británica en las últimas décadas ha sido su entrada en la cultura celebrity. Nuestra reina y su familia son las celebridades más importantes que hemos tenido. Incluso el propio edificio parece haber asumido el papel de celebridad. La palabra palacio se ha convertido en una abreviatura de todo lo que piensan y hacen los reales. Es un sinónimo tan grande de lo monárquico, tanto en Gran Bretaña como en todo el mundo, que de hecho para muchas personas el Palacio de Buckingham es la monarquía. Sin embargo, aquí nunca existió la intención de haber una casa real, y mucho menos un palacio. La casa de Buckingham original era una mansión en forma de U ubicada en un parque, la visión del poeta y político el Duque de Buckingham. En 1761, Jorge III la compró como casa privada para su esposa, la reina Carlota, por solo 5 millones de libras actuales. Pero no fue hasta 1837 que se convirtió en la residencia de un monarca, aunque estaba lejos de ser una casa real ideal. La reina Victoria se mudó al palacio, pero no le gustó mucho. Hacía frío, corría mucho aire y era poco práctico. Victoria y su marido Alberto contrataron al principal arquitecto de la época, Edward Blore, para hacer el palacio más acogedor. La reina Victoria necesitaba más espacio para sus 9 hijos y sus necesidades de guardería. Consiguió que Edward Blore construyera este enorme ala que en realidad es la fachada del palacio que vemos hoy. Una vez completada la ampliación, Victoria, Alberto y sus 9 hijos se instalaron en el Palacio de Buckingham. Pero en 1861 su papel como casa familiar llegó a su fin repentinamente. Albert murió con solo 42 años. Victoria, desconsolada, no pudo soportar estar en el palacio sola y se refugió en el castillo de Windsor.
Durante los siguientes 40 años, el pueblo apenas la vio, y muchos comenzaron a preguntarse si el país necesitaba una monarquía. En el momento de su muerte en 1901, el futuro de la familia real estaba lejos de ser seguro y el palacio de Buckingham estaba desierto. Pero el hijo mayor de Victoria tenía un gran plan para salvar la monarquía, y el palacio que su madre había abandonado guardaba la clave del éxito. La persona que convirtió el Palacio de Buckingham en un fabuloso fandango de la monarquía fue Eduardo VII. Pero el esfuerzo casi lo mataría. Hoy en día el Palacio de Buckingham es uno de los edificios más emblemáticos del mundo, famoso por ser el hogar de la familia real. Pero este edificio no se convirtió en el centro de la vida real británica hasta hace poco más de 100 años. La transformación recayó en un monarca, Eduardo VII, el showman real. Aunque era más bien bajito, tenía el aspecto de un verdadero rey. Le encantaba aparecer con todas sus galas y pavonearse por el escenario que él mismo había creado. Pero cuando Eduardo subió al trono en 1901, se enfrentó a un problema. Durante los 40 años anteriores, su madre, la reina Victoria, rara vez había sido vista en público. La gente se preguntaba por qué existía la monarquía. Eduardo vio como su deber rescatar la corona y el palacio, lo que era fundamental para su proyecto. Pero en muchos sentidos, fue un salvador improbable. Se le llamaba a Eduardo el Pillo debido a su reputación de mujeriego. Eduardo, o Bertie, como lo conocían en la familia, sabía que al pueblo le encantaba el espectáculo y vio el Palacio de Buckingham como un escenario perfecto. Lo primero que hizo fue mudar la familia real a Londres y hacer del palacio la sede de la monarquía. El palacio de Eduardo iba a ser una declaración, un recordatorio permanente y grandioso de que el país era una monarquía. Pero el edificio que heredó era oscuro, polvoriento y deteriorado. Describió el palacio como una especie de mausoleo. Había habitaciones cubiertas con sábanas de polvo e infinitas esculturas de los perros muertos de Victoria. Tradicionalmente, un nuevo monarca no hace nada durante los primeros meses de su reinado como señal de duelo por su predecesor. Pero Eduardo recorrió el palacio deshaciéndose de los restos del gobierno de su madre. Redecoró el palacio con un esplendor de blanco y oro, basándose en el estilo de los hoteles y teatros más modernos de Londres. Convirtió al palacio en un reflejo de su propia pasión por la grandeza, la pompa y el exceso. El aspecto era tan majestuoso que todavía adorna la parte más grandiosa del palacio, el salón de baile hasta el día de hoy. Trazó planes para ampliar la calle que conduce al edificio, The Mall, y para instalar un gran arco en su extremo. Frente al palacio erigió una estatua con cima dorada en honor a su madre. Pero antes de que pudiera implementar su gran proyecto, los sueños de Eduardo corrieron grave peligro. Pasa todas las noches leyendo los documentos que le llegan del gobierno. Es tanto trabajo que su reacción, siendo la clase de persona que era, es compensar con la comida. Solía tomar desayunos enormes con urogallo frío, jamón, riñones. Comía cenas de 14 platos, almuerzos de 12, medio pollo en la cama para coger sueño. Con las obras apenas iniciadas, el rey sufrió intensos dolores abdominales. La única opción era la cirugía. La mayor preocupación fue que el doloroso abdomen del rey fuera el resultado de un cáncer de estómago.
Así, el camerino de Eduardo en el palacio se convirtió en un quirófano. La cirugía invasiva estaba todavía en su infancia y los riesgos eran enormes. Cuando el cirujano comienza a operar y atraviesa con el cuchillo la mucha grasa del abdomen del rey, encuentra algo duro y piensa, Dios mío, es cáncer. Luego lo pincha y sale medio litro de pus. Es un absceso. Si el absceso hubiera estallado en su interior, el rey habría muerto por envenenamiento de la sangre. En cambio, al día siguiente, Bertie estaba sentado en la cama, fumando un cigarro. El rey aprovechó su indulto con vigor. Se mudó con su esposa y sus 4 hijos, haciendo del Palacio de Buckingham el hogar de la familia real. Comenzó a entretener a sus amantes en el edificio e hizo del palacio el centro de la sociedad londinense. Desde su escenario regio, Bertie emocionó a su pueblo con un enorme gusto por la vida. Le encantaba la buena comida y bebida. Le gustaban las mujeres bellas y las carreras de caballos. Es decir, todo lo que el hombre promedio habría hecho si hubiera tenido la oportunidad. Y por eso siempre había gritos de buen viejo Teddy cuando aparecía. Pero el buen viejo Teddy no se encontraba nada bien. A los 68 años sufrió una grave bronquitis y fue recluido en el palacio. Después de solo 9 años de reinado, murió en el edificio que consideraba fundamental para revivir la monarquía. Había conseguido su objetivo de crear un palacio en el corazón de Londres. Y las grandes multitudes que se reunieron afuera para su funeral demostraron que la familia real volvió a ser popular una vez más. La muerte de Eduardo VII creó una tremenda ola de dolor. Hubo un luto enorme por todas partes. Las mujeres incluso ensartaban su ropa interior con cinta negra y los cocheros ataban cinta negra en sus látigos. Eduardo sería un acto difícil de seguir. El honor pasó a su hijo mayor, Jorge. El cuarto siglo que gobernó sería uno de los más tumultuosos y sangrientos que Gran Bretaña haya visto jamás. Y la soberanía del país y el futuro del palacio volverían a verse amenazados. Pero Jorge tenía pocos de los atributos que habían hecho tan célebre a su padre. Jorge V fue el mayor contraste que podamos imaginar frente a Eduardo VII. Era responsable, obediente y hasta un poco aburrido. Pero había una cosa que Jorge compartía con su carismático padre: la pasión por el Palacio de Buckingham. Logró la visión de Eduardo de instalar el Gran Arco y dio a conocer el monumento a Victoria. Luego puso su propia marca en el edificio. La espantosa fachada era como una antigua estación de tren victoriana, cubierta de smog sucio. Parecía poco atractiva, por no decir fea. No daba la sensación de realeza ni de un núcleo del imperio. Jorge hizo poner una nueva fachada de deslumbrante piedra de Portland blanca. Londres ahora tenía una presencia real imponente como no se había visto desde la época de Enrique VIII. También se produjeron cambios drásticos detrás de las puertas del palacio. Jorge creía que ser mujeriego como su padre podría generar resentimiento del pueblo y amenazar el futuro de la familia. Él mismo dijo, la única mujer que me interesa es mi esposa. Coleccionaba sellos, no amantes. Su sentido del deber era servir bien al palacio durante uno de los periodos más oscuros de la historia británica. El 4 de agosto de 1914, el rey se reunió con su gobierno en el palacio para discutir la invasión alemana de Bélgica.
Horas más tarde, Jorge declaró la guerra entre los aplausos de «Dios salve al rey» de los miles de personas reunidas frente al palacio. Pero Jorge no estaba seguro de cuál debería ser su papel como rey en tiempos de guerra. Por supuesto, es jefe honorario del ejército y de la marina, pero no desempeña un papel activo a la hora de decidir la estrategia de guerra, ni de ir al frente. Entonces, ¿qué debería hacer? Debe quedarse en Gran Bretaña, pero ¿para qué exactamente? En su casa del palacio empezó a vestir el uniforme militar. Se convirtió en animador de la lucha contra los alemanes y visitó hospitales llenos de heridos y moribundos. Están saliendo y conociendo gente de una manera que no tiene precedentes. Quiero decir, antes los monarcas se subían a un coche grande dando vueltas, pero ahora se bajan y estrechan las manos de la gente. Jorge había inventado la idea de que los reyes y las reinas tenían deberes ante su pueblo. Estableció el tono que ha perdurado hasta los jóvenes miembros de la familia real de hoy. A pesar de estos esfuerzos, en 1917 el mundo seguro dentro del palacio se vio amenazado. Por todo el país estaba estallando el desorden. Hubo enormes oleadas de sentimiento antialemán durante la guerra, hasta tal punto que a tiendas con nombres alemanes se les rompieron los escaparates. Incluso cosas como perros salchicha fueron pateados y los pastores alemanes pasaron a llamarse alsacianos. El abuelo de Jorge, el príncipe Alberto, era alemán. Así pues, el apellido de la familia real era el muy germánico Sajonia, Coburgo y Gotha. La gente se preguntaba por qué el país tenía como rey a un alemán. Pero dentro del palacio, un hombre tenía una solución sencilla. Lord Stamfordham se adelantó a su época. Su plan era cambiar el nombre por algo que combinara realeza y carácter británico. Windsor. Este simple cambio de apellido apaciguó al pueblo y el futuro palacio de Buckingham parecía estar a salvo. Pero los acontecimientos que estaban por venir provocarían un desafío aún mayor para el asesor jefe del palacio. En Rusia, un levantamiento popular había derrocado al zar y el gobierno deseaba sacarlo del país lo antes posible. Se acercan al gobierno británico y le dicen, ¿le darían asilo al zar? El primer ministro, Lloyd George, dice sí, pero está claro que necesita el acuerdo del rey. Sus altezas reales, el rey Jorge y el zar Nicolás, eran primos y amigos íntimos desde la infancia. Pero Stamfordham vio el peligro para el palacio de Buckingham. Tiene sus propias fuentes de inteligencia que le sugieren que hay un sentimiento republicano bastante fuerte en Gran Bretaña y que si el zar es traído a Inglaterra, esto inflamaría el sentimiento republicano y pondría en peligro la posición de la monarquía. Stamfordham convenció al rey reacio de que el riesgo era demasiado grande. Tuvo que decir que no. En lugar de encontrar refugio en el palacio, el zar y su familia fueron llevados a un sótano siberiano y fusilados. Jorge había condenado a muerte a su primo, pero el consejo de Stamfordham había ayudado a asegurar el futuro de la monarquía. En 1917 sugirió una innovación, un sistema de honores que conectaba el palacio de Buckingham con el pueblo como nunca antes. No había duda de que el imperio dependía de la enorme cantidad de sobornos aportados por todos los rangos de la sociedad para ganar la guerra. Era una manera, por primera vez, de que la monarquía pudiera felicitar a cualquiera que fuera su rango social por su contribución al esfuerzo bélico.
La invención del nuevo sistema de honores significó que el palacio recibiera a los trabajadores de municiones, a los dirigentes sindicales e incluso a las mujeres con la pompa que antes solo estaba reservada a las clases altas. Esto crea la sensación de que el palacio es algo a lo que uno puede aspirar. Un lugar donde uno va a recibir su decoración. Existe un vínculo directo entre el monarca, el palacio y el pueblo. Cuando Alemania finalmente admitió la derrota el 11 de noviembre de 1918, solo hubo un lugar donde la gente quería reunirse. Miles de personas descendieron al palacio para cantar el nombre del rey. La Gran Guerra había costado la vida a más de 17 millones de personas. Las monarquías de Alemania, Rusia y Austria-Hungría habían desaparecido. Sin embargo, los recién nombrados Windsor habían salido no solo ilesos, sino también con crédito. Pero a mediados de los años 30, la salud de Jorge V empeoró. Cada vez más funciones del rey recayeron en su hijo mayor, Eduardo. Eduardo era como la princesa Diana de las décadas de 1920 y 1930. Era glamuroso, valiente, sirvió en las trincheras en la Primera Guerra Mundial y se vestía muy bien. Pero Eduardo era un playboy. Su romance con Wallis Simpson amenazaría con deshacer todo el buen trabajo de su padre y hundir al palacio en su hora más oscura. A principios del siglo XX, Jorge V transformó el Palacio de Buckingham. Las entregas de la orden por valentía y servicio habían vinculado al palacio con la gente como nunca antes, mientras que el propio sentido del deber y los valores familiares de Jorge aseguraron su popularidad como rey. Pero su hijo mayor, Eduardo, no compartía el estilo de vida de su padre. Seguía soltero y en 1934 invitó a su amante a una fiesta en el palacio. Wallis Simpson representaba todo lo que el rey Jorge odiaba. Una divorciada y estadounidense. Los americanos caen mal y no había mujeres así en la corte. Jorge V estaba bastante indignado. ¿Una mujer así en mi casa? No olvidemos que en aquella época, como divorciada, no te invitaban a fiestas en el Jardín Real, y mucho menos a un baile en el Palacio de Buckingham. Eduardo estaba enamorado de Wallis. Pronto, esta controvertida relación amenazaría la vida en el palacio y la estabilidad de todo el país. A principios de 1936, el rey Jorge V sufrió pleuresia. El 21 de enero, el palacio anunció su muerte. Eduardo se volvió rey y no era un papel que asumiera fácilmente. Eduardo VIII odiaba el palacio. Se sentía prisionero allí y en una ocasión saltó por la ventana para evitar a su secretario para ir a besuquearse con la señorita Simpson. Como rey, se creía libre de hacer lo que quisiera. Recortó el sueldo del personal del palacio mientras prodigaba joyas y pieles a su amante. Fue franco en cuestiones de política, totalmente en desacuerdo con su papel como monarca. Y su costumbre de revelar secretos nacionales a Wallis lo convertía en un riesgo para la seguridad. Entonces el servicio de seguridad intervino teléfonos en el palacio y comenzó una campaña para socavar a la amante del rey. Las personas empleadas por el servicio de seguridad eran en su mayoría vagabundos.
hicieron todo lo posible para descubrir qué había hecho durante un periodo de su vida cuando estuvo en China y se les ocurrió la historia de que había aprendido técnicas sexuales en un bordel en Shanghái, lo que no es cierto. Mientras tanto, el primer ministro Stanley Baldwin describió al rey Eduardo como un ser anormal, mitad niño, mitad genio. El 16 de noviembre de 1936, Eduardo convocó a Baldwin en el palacio para discutir un nuevo acontecimiento. Tenía la intención de convertir a Wallis en su reina. El proceso de divorcio había finalizado. Ahora tenía la intención de casarse con la señorita Simpson tan pronto como pudiera. Sorprendido, Baldwin atacó al rey. Eduardo era el jefe de la Iglesia de Inglaterra y no permitían el matrimonio a los divorciados. No podía haber ninguna excepción, solo porque Eduardo fuera rey. Pero los argumentos de Baldwin cayeron en oídos sordos. El rey dijo que si había que elegir entre la señora Simpson y el trono, elegiría a la señora Simpson. Gran Bretaña estaba al borde de la crisis. Algunos culparon a Baldwin por no encontrar la manera de que el rey se casara. Otros vieron a Wallis como la fuente del problema. El rey huyó a la seguridad del castillo de Windsor. En la tarde del 11 de diciembre de 1936, pronunció un discurso radial a la nación. Hace unas horas cumplí con mi último deber como rey y emperador. Deben creerme cuando os digo que me habría resultado imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Eduardo había elegido a Wallis por encima de su deber para con su país y su pueblo. Si estaba sacrificando el deber por el placer, ¿no invalidaba esto todo el principio de la monarquía? Le correspondió al hermano menor de Eduardo, Alberto, convencer a un público sorprendido de que todavía necesitaban un rey. Pero Alberto estaba lejos de ser un líder natural. Tartamudeaba y fumaba sin parar para calmar sus frágiles nervios. No tenía el glamour de su hermano, pero tenía algo que su hermano no tenía y que le daba un gran prestigio: una familia. La cosa que Eduardo VIII no había logrado hacer, es decir, casarse y tener hijos, era el trabajo más importante de un monarca. Alberto trasladó su familia al palacio. Aquí confiaría en el mismo sentido de los valores y el deber familiares que había hecho tan popular a su padre, Jorge V. Sus mayores activos eran sus dos hijas, Isabel, de 11 años, y Margarita, de 6. La adoración por Isabel y Margarita es abrumadora. El país y el mundo entero las amaban. Todos estaban fascinados con estas dos princesas. Al igual que en la época de su padre y su abuelo, dentro del palacio, la nueva familia real sería atendida por cientos de sirvientes. Y como gran señal de continuidad con su padre, Alberto cambió su nombre para convertirse en Jorge VI. Para entusiasmar a la nación acerca de su nuevo monarca, su coronación fue una pieza de espectáculo real montada en escena. Posteriormente, toda la familia apareció con todas sus galas en el emblemático balcón del palacio. Para las dos princesas, la vida nunca volvería a ser la misma. Ahora vivían en un palacio de 700 habitaciones. Fue un enorme patio de recreo lleno de pasillos y salones. Un lugar gigantesco en el que uno podría perderse en un instante. Sus padres decidieron que las herederas al trono no deberían asistir a la escuela. En lugar de ello, recibirían clases privadas en una de las salas de palacio. Sin más compañía, el aula se convirtió en escenario de frecuentes peleas y riñas. Margarita mordía e Isabel tenía un gancho izquierdo terrible.
De las dos, Isabel estaba mucho más entregada a sus deberes escolares, pero incluso ella intentaba eludir las tareas. Para escapar de una clase de francés, la heredera al trono se había echado una botella de tinta en la cabeza. Margarita era más despreocupada y descubrió que el palacio era el lugar ideal para gastar bromas. Una de las bromas favoritas de Margarita era acercarse por detrás a los cortesanos y ponerles caramelos dulces en los bolsillos cuando no miraban. Así, cuando más tarde se metían las manos en los bolsillos, lo que sacaban era un puñado de azúcar pegajoso. Sus divertidas hijas obligaron al rey a realizar un cambio en el interior del palacio. En la esquina noreste, convirtió un invernadero en una piscina para que las princesas pudieran aprender a nadar en privado. Pero los acontecimientos en Europa pronto romperían el idilio de la vida palaciega. El fascismo estaba arrastrando al continente hacia otro conflicto sangriento, y muchos temían que el rey fuera demasiado débil para ser el líder de la nación al estallar la guerra. Lloyd George dijo que Jorge VI era un imbécil. Daladier, el primer ministro francés, le llamó cretino. Su hermano Eduardo pensaba que era un tonto sin remedio. Por suerte, en el palacio hubo alguien dispuesto a dar pelea. La reina sabía que tenía que tomar la iniciativa. Todo el mundo reconoció que ella era la estrella del espectáculo, el hierro de su columna vertebral. A medida que avanzaba la guerra, los reales necesitarían la férrea determinación de la reina como nunca antes. A finales de 1940, Hitler lanzó el Blitz, un bombardeo aéreo sostenido diseñado para poner a Londres de rodillas, y el Führer vio el Palacio de Buckingham como un objetivo clave. 16 bombas cayeron en el palacio y una de ellas destruyó la capilla del edificio. Pero el plan de Hitler fracasó. El rey sigue en Londres. A pesar del peligro, la reina y el rey se negaron a marcharse. De la noche a la mañana, el palacio y sus residentes se convirtieron en potentes símbolos del desafío británico, y la reina estaba recibiendo elogios de todas partes. Hitler llamó a la reina la mujer más peligrosa de Europa. Sabía que ella tenía un asombroso poder de propaganda. El hecho de que ella estuviera allí, el hecho de que el palacio estuviera allí, decía, no vamos a ceder. La reina llevó al rey a visitar la zona del East End devastada por las bombas para levantar la moral. Y dentro del palacio se preparó para una posible invasión alemana. Realmente convierte el Palacio de Buckingham en un campo de tiro y practica con las ratas que corren entre los escombros después del bombardeo, para que cuando lleguen los alemanes ella esté lista para defenderse con un arma y les vaya a disparar. Luego, en mayo de 1941, los bombardeos cesaron. El Blitz había fracasado y el temor a una invasión comenzó a disminuir. El palacio no solo había sobrevivido al bombardeo, sino que había salido airoso del mismo. En 1943, la sobrina de la reina, Margaret Rhodes, consiguió un trabajo para el servicio de seguridad y alquiló una habitación en el palacio. Encontró que el personal y la realeza observaban estrictamente el racionamiento. Se consideraba un ejemplo para la nación. Comíamos con la familia, con las damas de honor y las secretarias. Obviamente, el pudding de cada día consistía en ciruelas guisadas del jardín. Pero la Casa Real tenía una ventaja sobre la mayor parte del país. Eran libres de complementar sus raciones con alimentos de sus propiedades. En una ocasión corrió un malestar estomacal en el palacio y Lascelles, el secretario privado, lo atribuyó a un exceso de urogallo, lo cual creo padecían muy pocas personas en el resto del país en aquella época.
El palacio limitó el número de leños en sus chimeneas para ahorrar recursos y tapió las ventanas para observar el apagón. Pero Margaret descubrió que incluso en el punto álgido de la guerra había normas que seguir. Como no teníamos nevera, pusimos las botellas en el alféizar de la ventana, lo que pensamos que mantendría la leche un poco más fría. Sin embargo, el dueño de la casa pudo ver la fachada del palacio y dijo que estábamos desfigurándola al colocar nuestras botellas a la vista de la gente. Así que nos dijeron que dejáramos de hacer eso. Debidamente castigada, Margaret se adaptó a la rutina de tiempos de guerra en el palacio, aunque la seguridad del edificio sí interfirió con su vida amorosa. A veces salía con hombres jóvenes a discotecas y cuando muy galantemente decían «¿Puedo acompañarle a casa?», fue un poco desalentador, ya que había que pasar por un centinela y un agente de policía para entrar. Así que esto desanimaba bastante a los jóvenes. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Desde el famoso balcón del palacio, la familia real encabezó las celebraciones, mientras miles de personas llenaban The Mall. A las dos princesas se les permitió salir y unirse a la multitud, y Margaret también las acompañó. Fue muy divertido y emocionante. Todo el mundo se besaba y lanzaba sus sombreros al aire. Fue una especie de caos agradable. 2 años más tarde, el palacio volvería a tomar protagonismo. El matrimonio de la princesa Isabel con el teniente naval Felipe Mountbatten fue motivo de celebración nacional, pero dentro del palacio su elección de marido estaba causando revuelo. No les gustaba la idea de un príncipe griego sin dinero. Les parecía rudo, maleducado y propenso a infidelidades. En la Gran Bretaña de la posguerra, el Palacio de Buckingham había encontrado su lugar en el corazón de la nación. Había sido escenario de celebraciones masivas cuando Alemania se rindió en 1945. Solo 2 años más tarde, el palacio volvió a ser el centro de atención de la nación con motivo del matrimonio de la princesa Isabel con Felipe Mountbatten. El pueblo disfrutó con entusiasmo de la boda. Pero detrás de las puertas cerradas del palacio, el novio dividió la opinión. Era muy guapo. Creo que los miembros más antiguos de la corte pensaban que era un poco extraño. Algunos cortesanos consideraban que Felipe no era lo suficientemente real, pero había un problema aún mayor: la influencia de su intrigante tío, Lord Mountbatten. Mountbatten era tan malvado que un cortesano una vez le dijo: «Si te tragaras un clavo, cagarías un sacacorchos». Muchos en el palacio veían a Felipe como un peón en la búsqueda de Mountbatten por tomar el poder. Estaba muy decidido a que la casa de Mountbatten gobernara Gran Bretaña y no la casa de Windsor. En 1949, la paranoia en el palacio llegó a un punto límite. El rey Jorge VI enfermó gravemente. Así que tenemos a Jorge VI muy enfermo y necesitamos un regente. La candidata obvia es la princesa Isabel, su hija. Como regente, Isabel se haría cargo hasta que su padre se recuperara o falleciera. Temiendo que su marido y Lord Mountbatten la influenciaran demasiado, algunos cortesanos comenzaron a discutir alternativas. En 2009, el biógrafo real, Christopher Wilson, encontró por casualidad un montón de cartas en una biblioteca de California. Estas revelaron que un aristócrata tenía una alternativa tan extravagante que rayaba la traición. Las cartas fueron escritas por Kenneth de Courcy. Kenneth de Courcy era un mentiroso y un fraude.
Pero lo extraordinario fue que en la década de 1940 ocupaba una posición bastante inusual en la sociedad inglesa. Se enteraba de los últimos chismes. La gente hablaba con él. Era una especie de sabelotodo. En su club de Londres, de Courcy se hizo eco de rumores de inquietud. Vio una oportunidad de ganar poder e influencia dentro del palacio. Le escribió al exiliado rey Eduardo VIII, ahora degradado a duque de Windsor y casado con Wallis. Puedo decirle de manera muy confidencial que ya se ha discutido una regencia y parece bastante probable que en la actualidad se nombre una. Al vivir en Francia, Eduardo anhelaba regresar a casa y para su esposa Wallis, esta era la oportunidad que había estado esperando. Su sueño era poder regresar a Inglaterra, llevar todas esas joyas reales y hacer que la gente se inclinara ante ella como la esposa del regente. De Courcy fue más allá. Una vez que Eduardo fuera regente, podría bloquear el camino de Isabel hacia la corona. Eduardo y Wallis podrían ser rey y reina. Es traición. Lo que sugiere de Courcy es que el duque se abre camino de regreso al trono. Pero en el momento crucial, Eduardo vaciló. ¿Realmente quería renunciar a su existencia lujosa y sin preocupaciones para volver al sofocante palacio y hacer un trabajo que antes le parecía agobiante y aburrido? Mientras Eduardo postergaba las cosas, Jorge VI se recuperó. La oportunidad había pasado. Dentro del palacio, el rey dio la bienvenida al mundo a su nueva nieta, Ana. Pero nunca recuperaría su plena salud. Perdió un pulmón a causa del cáncer y parecía tener más de sus 56 años. En febrero de 1952 ocurrió lo inevitable. La nación está de luto por un rey que le sirvió tan bien. Falleció pacíficamente mientras dormía. Su hija mayor, Isabel, fue impulsada al trono, donde permanece hasta el día de hoy. El Palacio de Buckingham no siempre ha sido un lugar feliz durante su reinado récord, pero sí ha ayudado a la realeza en sus momentos más oscuros. Lo que os digo ahora, como vuestra reina y como abuela, os lo digo de corazón. Surgió no solo como el escenario real perfecto, sino también como un lugar de celebraciones para la nación. Aunque su papel podría cambiar en el futuro, el palacio seguirá siendo el símbolo de todo lo británico.